Igualmente, en el contrato de circunstancias por la producción, también las mujeres lideran la jornada parcial de este tipo de contratación, en un 57,7%. También se van a ver beneficiadas las mujeres trabajadoras asalariadas de nuestra provincia, que en conjunto ocupan mayoritariamente todas las contrataciones a jornada parcial, todas las contrataciones, pero que se va a ver beneficiado por el conjunto de cambios normativos que afecta a obras o servicios, que afecta a circunstancias de la producción, que afecta a la definición de la interinidad, pero que también afecta a la contratación de formación o de práctica, donde apenas en el total de la contratación del año pasado, 2021, supone un 0,3%, lo veremos también. Decimos que las perspectivas económicas para este año, 2022, son muy buenas para Málaga, porque si ya fue bueno el año 2021, en cuanto a altas en seguridad social con máximos históricos, este año 2022 esperemos que estas altas de seguridad social no solamente en número cuantitativo mejoren la del 2019, anterior a la pandemia, sino que además mejoren la calidad del empleo que se va a crear en Málaga en este año 2022, especialmente a partir del mes de abril del año 2022, que es cuando entra de pleno el Real Decreto Ley en funcionamiento para este año. Luego vamos a entrar ahora mismo, estamos en un periodo transitorio de 3 meses. Durante estos 3 meses todavía se permite con limitación algún tipo de contratación con arreglo a la anterior legislación, pero a partir del mes de abril coincide que se empieza la nueva regulación laboral, el nuevo marco de relaciones laborales, la modernización de las relaciones laborales en nuestro país y con un claro efecto muy importante en la provincia de Málaga. Al mismo tiempo, hacemos coincidir, y en el informe que os vamos a pasar, hacemos coincidir que en el mes de abril la euforia constatada por nosotros, por comisiones obreras, en cuanto al crecimiento económico vinculado al turismo, que ocupa más del 80% del PIB provincial, la euforia lleva a niveles similares de cruceros que llegan a Málaga, a niveles similares, que ayer también fue noticia, en cuanto a la reserva de franjas horarias por parte de las compañías aéreas para aterrizar en nuestra provincia, que es donde fundamentalmente viene el turismo, a Málaga. Pero la administración pública necesita, y le exigimos a todas las administraciones públicas, al Gobierno de España y al Gobierno de Andalucía, que tengan la infraestructura necesaria preparada para dar respuesta a esta alta demanda económica vinculada al turismo. Hablamos en concreto. La segunda pista del aeropuerto, que será objeto esta semana de un análisis más pormenorizado, la segunda pista del aeropuerto tiene que estar abierta 24 horas al día, así como la primera. Y eso es necesario, y dotar de personal suficiente al entorno aeroportuario para dar respuesta a este alto volumen de aterrizaje y despegue en nuestra provincia de aviones y evitar situaciones complicadas como las que ocurrió en el 2019, cuando 2 aviones de Ryanair apenas en su aterrizaje y despegue se distanciaron 500 metros, uno de otro. Por eso le exigimos al aeropuerto de Málaga, a su director y al Gobierno de España, al Ministerio de Fomento, que tiene que dotar de plantilla suficiente de entorno aeroportuario para evitar situaciones complicadas y poder dar respuesta a esta alta demanda. También le tenemos que exigir al Ministerio de Fomento que tiene que dotar suficientemente y lo antes posible, en el mes de abril ya tiene que estar en funcionamiento, el conjunto del personal maquinista para que dé respuesta al tren de cercanía y para que dé respuesta a un aumento considerable de las líneas de alta velocidad, que también son objeto de entrada de turistas en nuestra provincia. Pero no podemos dejar de lado que estamos en una situación de pandemia y es necesario que el Gobierno andaluz refuerce los centros de atención primaria, porque la pandemia no puede ser una responsabilidad individual de que cada cual se ponga la mascarilla, sea responsable, sino que tiene que haber una cobertura pública y una mejora de la ampliación de personal en los centros de atención primaria, para que las colas del hambre que vivimos en el 2020 no se transformen en colas por la salud en los centros de salud, a las puertas de los centros de salud. Son infraestructuras básicas que tienen que dar seguridad al turista cuando venga, un turista que fundamentalmente esperemos que sea extranjero,
porque los datos del año pasado, 2021, el 5% menos de turistas apenas fueron españoles, pero el 64% menos de turistas en la provincia de Málaga fueron extranjeros. Necesitamos el turismo extranjero para este despegue definitivo de la actividad económica de nuestra provincia. Por dato, deciros que en la contratación, y ya voy a ir finalizando, la contratación, lo tenéis en el informe que os vamos a pasar, la contratación de obra o servicio, esperemos que al desaparecer, estamos hablando que afecta en Málaga al 35,7% del conjunto de la contratación temporal. Son contratos que se van a tener que convertir o bien en circunstancias de la producción, la inmensa mayoría, esos 250.000 contratos de obra o servicio que se realizaron el año pasado, dejan de ser como tales, porque la inmensa mayoría de esos contratos de obra o servicio no tienen la obra o servicio definida. Es decir, estaremos hablando de un fraude de ley, de un fraude en la contratación. Hablamos de que 208.000 contratos, el 83% de la contratación no tiene la obra o servicio definido. El 83% de la contratación. Por eso es necesario derogar esa modalidad de contrato, porque no está justificada la contratación ni por ninguna obra ni por ningún servicio. Esto afecta a muchísimas empresas malagueñas y afecta a esas 208.000 personas que fueron contratadas y despedidas durante el año 2021 sin causa, sin obra que vincule a una razón concreta. También esperemos que este año la mejora de la empleabilidad pase por el aumento de la contratación fija discontinua, que el año pasado apenas cubría un 12, el fijo discontinuo cubría el 0,6% de la contratación fija discontinua, el 0,6%. Hablamos de 4.600 personas, aproximadamente 4.600 fijas discontinuas, casi todas vinculadas al sector de la hostelería, casi todas. Pero este contrato tiene muchas más posibilidades y a la parte empresarial, a la parte patronal, le pedimos más profesionalidad a la hora de planificar la contratación, que este Real Decreto obliga a planificar la contratación en el último trimestre de cada año o cada 6 meses dentro del año. Luego, es importante que el contrato fijo discontinuo dé seguridad a las trabajadoras y a los trabajadores, dé garantía de estabilidad y cobre fuerza más allá de ese 0,6% que, como digo, afecta a 4.600 personas. Decir también que el contrato circunstancia de la producción, que también es importante el volumen que ocupa, hablamos del 48% de la contratación provincial de Málaga, el 48% es circunstancia por la producción, tiene que estar definida de manera cíclica, como marca el Real Decreto, de manera cíclica, de manera planificada, cuando realmente hay que llevar a cabo una contratación por una circunstancia previsible, planificada de la economía provincial. Hablamos de que en Málaga ese contrato que acabo de decir, ese 48% afecta a 339.000 personas contratadas durante el año 2021. Y ya por ir finalizando, decir que apenas si cobra importancia el contrato de interinidad. Hablamos de 44.000 contratos de interinidad, pero cuidado que de esos 44.000 contratos de interinidad, fijaros que 32.000, es decir, una inmensa mayoría, no tienen una razón, no está explícita en el contrato una razón concreta de a quién se está sustituyendo, por qué se está sustituyendo. De 44.000, 32.000 contratos no tienen una razón, y eso el Real Decreto también marca la obligación por parte de las empresas de definir taxativamente, de forma explícita, la razón por la que se hace un contrato de sustitución, a qué persona se está sustituyendo y por qué motivo se está sustituyendo. Porque hay un alto fraude en la contratación de este tipo de interinidad. Y terminar comentando que le pedimos a la patronal que tenga mayor implicación con la contratación de personas en práctica o de personas en formación. Apenas en Málaga el 0,3%, 2.600 personas, tienen contratos de formación o de práctica en formación.
el 0,3%. Es muy importante que en la provincia de Málaga se está produciendo un envejecimiento de la población trabajadora malagueña en la medida en que hoy, del año 2021, hay 10.000 personas menos trabajando menores de 25 años y sin embargo hay 10.000 personas más trabajando mayores de 65 años, producto de alargar la edad de jubilación a los 66 años. Pero eso no está reforzándose ni con contratos de relevo, ni con contratos de jubilación parcial, ni con contratos de sustitución por jubilación a los 64 años. No llega ni a 800 contratos la suma de estas tres categorías que acabo de decir, de estos tres tipos de contratos: contratos de relevo, contratos de reducción de jornada parcial o contratos de sustitución a los 64 años. Se está produciendo un envejecimiento de la población y las empresas no están contratando ni en prácticas ni en formación. Apenas, como decía, un 0,3%. La reforma laboral obliga no solamente, que ahora lo comentará la compañera Trini, obliga no solamente a las empresas a pagar un salario digno a estas personas jóvenes que encuentran una primera oportunidad cuando tienen menor de 30 años, como dice el Real Decreto, una primera oportunidad para trabajar. No solamente no encuentran esa oportunidad, sino que cuando la encuentran le están pagando, y lo comentará la compañera Trinidad, le están pagando por debajo del salario mínimo interprofesional recogido en convenio colectivo de empresa. Por tanto, cobra mucha importancia que el Real Decreto fije que no se pueda pagar por debajo del salario mínimo interprofesional, hablamos de ahora de 965 euros, a aquellas trabajadores o trabajadoras jóvenes que están en contrato de formación o que están en contrato de práctica. Cobra mucha importancia. No solamente afecta a las 2.600 personas que acabo de citar, afectará al conjunto de personas que creemos que las empresas tienen que contratar para cubrir sustituciones de jubilación a los 64 años, jubilaciones parciales o jubilaciones de relevo. Creemos que es importante. Le voy a pasar la palabra a la compañera Trini, que va a desarrollar cómo también afecta el nuevo Real Decreto a las previsiones de sociolaborales de mejora de la provincia de Málaga en este año 2022. Sobre todo, como decía, a partir del mes de abril. Buenos días a todos, muchas gracias por... Buenos días a todos, muchas gracias por asistir. Bueno, os presento también el informe de negociación colectiva del año 2021 en la provincia de Málaga. Es un informe con datos, a lo mejor un poco árido, por lo cual tampoco quiero extenderme en ello. Porque realmente lo que quiero centrar es en los cambios que la reforma laboral va a suponer en la negociación colectiva. Esta reforma laboral, que esperemos que se ratifique este 7 de febrero, es sumamente importante porque es el primer acuerdo que hay a nivel tripartito, donde estamos los agentes sociales, donde está la patronal, la COE y donde está el gobierno. Es importante llegar a través del diálogo al consenso, y ese consenso va a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. En Málaga tenemos una negociación colectiva bastante paralizada. En el último trimestre, como podéis ver, ha habido un convenio sectorial, el de actividad de logopedarias, que ha pasado de estar ultraactivo, de estar, bueno, pues estar vigente. Pero realmente de los 20 convenios sectoriales que tenemos en la provincia, 12 están vigentes o en prórroga y los demás ultraactivos. No hay, en muchos de ellos no hay una voluntad seria por parte de la CEM de la negociación y de ponerlo y de activar estos convenios. La CEM siempre está abogando y está diciendo que, bueno, que alegando que hay falta de tejido industrial, hay falta de patronal, o que sencillamente pues hay convenios sectoriales que no salen porque, bueno, porque los convenios de empresa son los que priman. ¿Qué ocurre? Se nos da la paradoja de que estos convenios de empresa en su mayoría lo que van es a empeorar las condiciones laborales de los trabajadores. Aunque nos encontremos con un dato un poco engañoso, que nos puede inducir al engaño, con las subidas salariales, lo podéis ver en el informe, de que Málaga tenemos
un incremento salarial en los convenios de empresa de un 0,93, mientras que el sector lo tiene en un 0,40. Resulta de que todos estos convenios de empresa parten de sueldos más bajos en las categorías inferiores, o como ya hablaba Fernando, en el tema de los contratos de formación en prácticas. Entonces, realmente, las subidas escuchadas son sobre salarios inferiores, mientras que los convenios del sector suelen ser convenios con salarios más altos. Entonces, bueno, pues todo esto que os presento aquí, que son datos y tal, de cómo está la negociación colectiva, que como os digo está un poco parada, esperamos que cambie a partir de marzo, el 29 de marzo, con la reforma laboral. ¿Por qué? Porque cuando tengamos estos 22 convenios de empresa que tenemos por debajo del salario mínimo interprofesional para categorías inferiores o contratos en práctica, estos 22 convenios, cuando vayan cumpliendo sus fechas, van a tener que subir a estas personas afectadas con sueldos de 800 euros al mes, les van a tener que subir al salario mínimo interprofesional. Porque eso es lo que dice la reforma laboral, con lo cual estas personas van a haber incrementado su salario. Después también es verdad que hay otra cosa que se regula de mejor manera en la reforma laboral, que es el tema de potenciar la ultraactividad. No que se potencie, perdón, que se potencie que cuando llegan los convenios y cumplen, la ultraactividad se remita al convenio sectorial, no al estatuto de los trabajadores. Con lo cual, cuando llega un convenio y cumple, llega su caducidad, y no se sientan a negociar, pues ese convenio va a ser automáticamente referido al convenio sectorial. Entonces, el trabajador no se va a ver afectado por eso, por el estatuto de los trabajadores, que siempre es más básico. Después también es verdad que la reforma laboral va a penalizar, como ha explicado Fernando, la temporalidad y los fraudes de ley. Si una persona está trabajando de una forma continua en una empresa, pasa creo en la prensa bastante, que soy autónomo, ¿no? Pero trabaja allí en exclusiva para la marca de la empresa tal, periódico tal. Realmente, bueno, pues eso habrá que verlo con la nueva reforma laboral, porque soy falso autónomo, pero bueno, pasa también con las empresas de transporte, ¿no? De estas que llevan las comidas a domicilio, ¿no? Entonces, todas estas cosas la reforma laboral la va a ir mejorando. También otra cosa importante, los descuelgues e inaplicaciones. Llega una empresa y ahora es muy fácil y muy llamativo que se descuelgan de los convenios sectoriales y bueno, y suelen sacar convenios de empresa con peores condiciones. Estos descuelgues, a partir de la reforma laboral, van a estar más penalizados. Entonces, por lo cual va a ser más complicado el que se descuelgue una empresa de un convenio, con lo cual va a mejorar la calidad, sobre todo en las condiciones laborales de los trabajadores y en los salarios. Esperamos que la patronal, en las perspectivas de mejora económica en la ciudad, en la perspectiva de la llegada de fondos europeos, que la patronal, pues bueno, se siente a negociar y se siente en las comisiones paritarias y haya el reflejo a nivel estatal de la reforma laboral, también lo tengamos en la provincia de Málaga con negociaciones reales y se pongan en marcha y se saquen para adelante convenios que están muy paralizados y además muy conflictivos, como puede ser el de limpieza o por ejemplo lo de transporte de viajeros, o sea, convenios que están totalmente ahí olvidados y que bueno, que esperemos que la patronal se siente a negociar con la buena sintonía que ha habido a nivel estatal. Y por mi parte, pues, si queréis hacer alguna pregunta o algún ejemplo. En esta situación, ¿cómo quedan, por ejemplo, las empleadas de hogar? Que son un sector muy mayoritario, mujeres principalmente, que siempre tienen unas condiciones diferentes al resto. En este caso, ¿cómo quedarían? Ya están acogidas al Estatuto de los Trabajadores y le afecta directamente, son uno de los grupos afectados por la subida del salario mínimo interprofesional. Es decir, actualmente la empleada de hogar, aparte de su régimen de cotización especial, tiene un salario mínimo de 965 euros por 14 pagas. Y se vería afectada en la medida en que suba el salario mínimo interprofesional. Para este año 2022 estamos pidiendo la subida a 1.000 euros. En un contexto de crecimiento económico, primero por la reactivación del turismo, segundo por la reactivación del consumo interno, que es muy importante. El consumo interno, el turista español, el que ha salvado la economía en el sector
servicios hablamos, la economía del año 2021, porque el turismo extranjero, como hemos visto, cayó en picado al 64% menos. Y en tercer lugar, la llegada de los fondos europeos, sobre todo en el segundo semestre del año, hace que la perspectiva económica, las familias mejoren y puedan también cubrir esa subida del salario mínimo a todos los colectivos, pero especialmente al que te refieres de empleado de hogar. Sobre todo subrayado que el grupo que va a salir más beneficiado va a ser sobre todo las mujeres. Vale. Si me puede concretar, aquí en Málaga, ¿en qué se va a notar esa calidad? Pues, según las tablas que os vamos a aportar, no sé si las tenéis ya, pero las vamos a aportar, si nos fijamos, por ejemplo, hay 40.852 mujeres que en el contrato de obra o servicio tienen contrato de jornadas parciales, 40.000. Hay también, por otro lado, en circunstancias de la producción, un momentito, aquí lo tengo, 86.165 mujeres también en jornada parcial que van a verse beneficiadas, porque, como decía, la mayoría de la contratación, tanto de interinidad, bueno, en interinidad es que el 80% de la contratación son mujeres, y además parcial, es donde la empresa, la patronal, utiliza más la contratación parcial, porcentualmente hablando, no en número, en los contratos de sustitución, y es donde mayoritariamente, junto con obra o servicio o circunstancias de la producción, no define claramente en el contrato la causa del contrato. Y eso es lo que persigue el Real Decreto, que al no definir la causa del contrato, esas personas pasan a ser indefinidas, fijas e indefinidas en la empresa. Luego, en la contratación mayoritaria parcial hay que justificarla tanto en obra o servicio, que desaparece, porque en obra o servicio hablamos de 250.000 personas, de las cuales mujeres, hablamos que desaparece esa modalidad de contrato, 250.000, y un momentito, aquí lo tengo, en mujeres estamos hablando en total 90.000 mujeres las que serían afectadas de este contrato de obra o servicio que desaparece y que tiene que tener una causa justificada sujeta a un periodo fijo, a un periodo cierto de contratación, a una causa cierta, circunstancia, a una circunstancia cierta, no imprevisible, sino cierta, porque para el caso de la contratación imprevisible, sí marca el Real Decreto ese máximo de 90 días de contratación, no a la persona, sino a la empresa. Es decir, la suma de contratos imprevisible a la empresa la deja sujeta solamente a 90 días de contrato en el conjunto de la plantilla, no a cada una de las personas. Es un matiz importante, pero en el caso que decía de las mujeres, hablamos de 90.000 mujeres de obra o servicio que desaparece esa modalidad de contrato y pasaría a justificarse como tal en circunstancias de la producción. Pero sobre todo, si nos vamos al apartado de circunstancias de la producción, por causa indeterminada, es decir, no está fijada, un momentito, no está fijada la causa del contrato, hablamos de, un momentito, voy a hacer una papel a los folios, 339, perdona que tengo los folios ya está papel ahí. Aquí, 208.000 personas de causa indeterminada en circunstancias de la producción. Los de OBS pasarán a circunstancias de la producción. Sí. ¿No? Vale. Entonces, cada mes, siempre que vemos los contratos, pone un 90 o un 95% de los contratos que tienen en Málaga son temporales. A partir de abril, ¿esa tasa obligatoriamente tiene que bajar? Esperemos que baje, porque la conversión a fijo discontinuo hará bajar, hará descender la temporalidad, el contrato temporal como tal. El ser fijo discontinuo, con un máximo de 3 meses en el periodo de discontinuidad, hará descender el carácter temporal y hará aumentar el fijo discontinuo. El fijo discontinuo es fijo. La reforma laboral tiene todavía que pasar el trámite de Congreso. ¿Ahí va a haber retoque? ¿O vosotros queréis que haya retoque o que se quede como está? Vamos a ver, nosotros hemos firmado esto con la patronal y queremos que esto sea lo que se apruebe en el Congreso de Diputados. Porque en el momento que se cambie una coma por un partido político o por otro partido político, los firmantes no nos vamos a sentir identificados con el documento. Tanto sea la COE como seamos Comisión Obrera o UGT.
Entonces, lo que le pedimos a los partidos políticos, y se lo pedimos especialmente al Partido Popular y a Ciudadanos ya lo está manifestando, pero especialmente al Partido Popular, que tenga visión de Estado, que asuma el papel de la oposición, pero de una oposición con perspectiva a largo plazo, con luces largas, y que acepte este acuerdo que, por un lado, la patronal, que por lo visto se reúne toda la semana, ha firmado, y que también, por otro lado, la sociedad ha firmado. Lo digo alto y claro, la democracia en este país cobra fuerza si los agentes sociales representativos y reconocidos en el artículo 7 de la Constitución se nos acepta el acuerdo que planteamos. No somos cualquier organización, lo que estamos firmando un documento, no somos una peña, con todo el respeto, una asociación tal o cual. Somos organizaciones reconocidas en la Constitución, artículo 7, y tenemos la capacidad jurídica y como derecho fundamental constitucional de plantearle al Congreso de Diputados una propuesta que los partidos políticos, democráticos y constitucionalistas deberían de aceptar, porque no lo está haciendo, lo repito, no es una ILP que recogemos firma en la calle, somos las organizaciones del artículo 7 de la Constitución española, le pedimos que nos aprobéis esto, pueden aprobarlo, pueden que no, pero refuerza la democracia cuando se completa el articulado constitucional con nuestra implicación a la hora de plantearle a los partidos, a la oposición y al gobierno, plantearle esta propuesta de Real Decreto que ya ha sido aprobada en el Consejo de Ministros y que esperemos se convalide por activa, votos a favor, o por pasiva, abstención, que se convalide en el Congreso. Fernando, entiendo por sus palabras entonces que ya pedir la derogación de la reforma laboral, que se ha descalificado, que es la más lesiva para los trabajadores, con esta reforma ya se olvida. La reforma laboral, hemos llegado a este punto de encuentro. Es una promesa gubernamental de Pedro Sánchez. Hemos llegado a este punto de encuentro y también lo he dicho en alguna ocasión, aquí claro, este no es el final de una negociación. Este decreto tiene una virtud y es que en el 2025 va a ser revisado de nuevo. Año 2025 va a ser revisado. Y este decreto tiene otra virtud, no es el final, ni resuelve todos los problemas de empleo, ni de desempleo en la provincia, ni en España. Recordemos que con la anterior reforma laboral del 2012, en el mejor momento económico de la provincia, dejó atrás a 130.000 personas paradas, desempleadas de nuestra provincia. Esta reforma no resuelve los problemas de desempleo, este decreto no resuelve los problemas de desempleo porque el objetivo no es ese. Luego, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que hace falta seguir avanzando en la negociación de un nuevo marco de relaciones laborales que dé respuesta en clave de formación, en clave de mejora de la empleabilidad y de mejora de la economía a un grupo importante de personas para que haga disminuir el desempleo, pero que al mismo tiempo mejore la calidad del empleo, que sí veníamos diciendo, la reforma laboral del 2012 había empeorado la calidad del empleo. Este decreto mejora la calidad del empleo. Luego, uno de los objetivos que teníamos a la hora de la derogación era la mejora de la calidad del empleo del hogar. La reforma del 2012 para mejorar el empleo, este decreto mejora el empleo, como estáis viendo, por la desaparición y los motivos que hemos dicho antes de la ampliación de contrato. Pero no supone ningún avance en abaratar el despido, por ejemplo. Efectivamente, pero bueno, vamos a dejar eso para otro decreto posterior, porque la arquitectura jurídica que planteó el Partido Popular en el 2012 llevó aparejada no solamente la reforma laboral del Estatuto de los Trabajadores en marzo de 2012, sino que también modificó la Ley General de Seguridad Social, modificó otro conjunto de leyes que desde este tipo de decreto que esperemos se convalide, haga mejorar otro conjunto de leyes, entre otros el tema de despido. No hemos tenido que dejar en el tintero ese apartado, porque como yo siempre digo, el mejor acuerdo es el que no le gusta a ninguna de las partes, pero el que hemos firmado. Indudablemente que la patronal ha planteado esa posición, no la abandonamos nosotros, por nuestra parte no la vamos a abandonar, como no abandonamos el continuar con las negociaciones para seguir mejorando otro articulado que viene inmediatamente después, una vez que se convalide. Es decir, este decreto abre la puerta a seguir avanzando en las mejoras laborales, pero primero hay que aprobar el Real Decreto y después tenemos que seguir avanzando. Otras cosas salen lo mínimo, pero eso no es la pregunta de su maestro. El tema del salario, ¿por qué en Málaga solo tuvo un 0,4? O sea, me llama la atención la diferencia. En Málaga tuvo un 0,4 y en todas las demás provincias 1,4, 1,8. ¿Por qué en Málaga tuvo tan poco? ¿O porque ha sido tan poco
En Málaga tenemos, y además desde hace ya bastante tiempo, tenemos subidas de una media del 0,44%. El convenio hay que ver que hay un convenio, por ejemplo, como la hostelería, que es un convenio bastante potente en esta ciudad, se pactó una subida salarial con el tema del COVID, que se pactó de un 0%. Entonces realmente ha habido, este año va a subir, pero va a subir, está topado a un 1%. Con lo cual es verdad que se queda la subida bastante baja. Por ese ejemplo, ¿no?, de subida salarial pasada a 0% con el tema de COVID. Después es verdad que sí que hay convenios de empresa que hacen referencia a la actualización del IPC. Cuando cumplan esos convenios van a tener que hacer esa actualización al IPC, porque si no están, y además algunos no están tocados, algunos llegan hasta a la media de lo que es el IPC y tal. Aquí en esta provincia tenemos una media acumulada superior al 6,5. Entonces, por ejemplo, pues yo que sé, una empresa de hostelería, Albinasa, su hotel, tiene pactado para el 2022 un 3% de subida sobre base salarial y un 0,50 de IPC. ¿Está no definitivo entonces? ¿El 0,4 no es definitivo? Porque todavía... Esto cambiará. O sea, ahora mismo esto es la media que hay sobre todo, pues eso, con algunos convenios que es verdad que están pactados muy a la baja, ¿vale? Las subidas salariales después del tema de COVID. Pero esto ahora cambiará porque habrá revisiones y esas revisiones tendrán que verse en las comisiones paritarias de la empresa y si hay cláusulas que hacen referencia al IPC tendrán que aplicarse. ¿Vale? Vale. Y otras están topadas. Por ejemplo, ya te digo, hostelería que es muy importante, topada al 1%, con lo cual, pues, ahí sí que es verdad que va a haber un desfase. Y sí que es verdad que somos una provincia donde la subida salarial es baja con respecto a las demás. Entonces, bueno, tenemos pues esos sectores como hostelería, sector como construcción y sobre todo hostelería es verdad que se ha pasado al 0% y eso perjudica a los trabajadores. Teniendo en cuenta la inflación, ¿no?, que está al 6, o sea, subiendo 0,4 que el 6. Hay un empobrecimiento de las familias malagueñas. Por eso también estamos pidiendo que se sienten las comisiones paritarias, que decía, hay que darle una vuelta al tema de las subidas salariales. Y más cuando partimos, pues eso, como he dicho antes, hay muchos de estos convenios de empresa que las categorías de limpieza, de formación, contratos de formación, o las categorías más bajas, peones, que están en 800 euros. O sea, que no llegan al salario mínimo interprofesional. Eso es lo que has comentado para partir de aquí. Hay 22 convenios por debajo. De empresa, convenios de empresa. ¿Y a cuántos trabajadores les afectan estos 22 convenios? Pues la mayoría son de empresa, pero te voy a dar un ejemplo que tengo aquí en la pantalla. El salario más bajo de un convenio de empresa en Málaga corresponde a una clínica, voy a obviar el nombre, pero lo tengo aquí delante, y se paga 721,28 euros. El salario más bajo publicado el año pasado, 2021, en la provincia de Málaga. Lo podéis encontrar en el boletín oficial de la provincia del 14 de junio. Pero son todas de empresas, no hay ninguna de sector. Son de empresas. Sí, los convenios, el caso de los convenios de sector hay uno. De sector, de más trabajadores. De sector hay uno, y el salario anual más bajo es de 10.400 euros. Dividirlo por 14 y te sale el más bajo. Y es de sector. Estamos hablando de panadería o obrador. Habrá que cambiarlo. Lógicamente, eso hay que cambiarlo. Porque dice, y además siempre hará referencia al caso de personas contratadas por razón de formación práctica, o si fuese el caso de peón, porque el Real Decreto dice que los contratos de formación práctica no pueden ser inferiores al salario mínimo interprofesional. Hablamos de 13.510 euros. Luego ese puede subirlo a 13.510 euros. Si tú subes a una persona en práctica a 13.510 euros, al peón no le puedes pagar menos. Por eso, la subida por abajo de los salarios más bajos mete presión al resto de categorías. Al subir las categorías de formación o de práctica, le está metiendo presión a las categorías de peón, mozo o limpiador o limpiadores. Por abajo. La pregunta que estaba haciendo antes, Vicente, en hostelería, tenemos que recordar en el año 2019, creo que fue, o 2018, el mejor convenio, mejor convenio de España con un salario mínimo de 1.200 euros en aquel momento. Luego, lógicamente, el 0% de subida salarial del año pasado en el convenio de hostelería a 1.200 no es lo mismo que la subida del 3% a un salario de 950 euros de salario de hostelería, ¿no?, en otras provincias. Luego, a
veces hay que ir compensando la subida de salario con respecto a qué salario es el que está cubriendo, porque nos podemos encontrar con categorías con